usted quiere saber cómo compartir la lección de adultos de escuela sabática de manera que se cumplan los objetivos de la clase, quiere saber cómo compartir una clase integradora y desarrolladora para prepararnos para el reino de los cielos, yo te enseño. Ven y aprendamos juntos. Soy Marta María, doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular, y hoy conversaremos de cómo compartir el sábado la lección 13 que lleva por título Haciendo la Paz. Te invito a suscribirte a mi canal y dejar comentarios para perfeccionar la obra del Ministerio Magisterio, para que puedas seguir recibiendo ayudas para tu trabajo educativo desde esta y otras plataformas. En el primer comentario te dejo el enlace para que encuentres la ficha didáctica. Ahora vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir la lección de escuela sabática en forma de didáctica para que los maestros de escuela sabática se puedan beneficiar. Padre, bendice este programa, permite que todo lo que se haga aquí sea para honrar y glorificar tu nombre. Desciende tu Espíritu Santo sobre nosotros para aprender de ti. Padre, te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta clase, la idea esencial que expone Pablo es que estamos llamados a la unidad de la iglesia para vencer a nuestro enemigo, como un ejército, el ejército del pueblo de Dios. Es importante en esta clase puntualizar que la batalla espiritual que vivimos forma parte del gran conflicto cósmico. Para los adventistas del séptimo día, el gran conflicto es el concepto central que brinda coherencia a los demás temas bíblicos. Participamos directamente en esta guerra y debemos elegir un bando. En esta clase debe continuar el tema de la armadura de Dios. Les reitero la importancia de presentar ilustraciones que reafirmen la percepción de la metáfora de Pablo, porque cuando visualizamos, comprendemos más y mejor. De ahí que los objetivos para esta clase se elaboran con este fundamento y son los siguientes. Para el objetivo saber, reconocer cómo equiparnos como iglesia para vencer la batalla y proclamar el Evangelio de la paz. En el objetivo de sentir, debemos con nuestra pasión llevar a los estudiantes a desear vencer la batalla, entrar en la batalla para proclamar el reino de Dios, el Evangelio de la paz. Y para hacer, proclamar el Evangelio de la paz. En correspondencia con estos objetivos se determinan para la clase 3 subtítulos. Estos subtítulos son: primer punto, la iglesia batalla por la paz. Segundo punto, soldados equipados. Tercer punto, el arma superpoderosa. Recuerden que la clase se diseña de acuerdo al modelo didáctico cubano. Con este modelo didáctico, el maestro de escuela sabática puede dirigir con eficiencia y eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo se fundamenta en la filosofía de la educación adventista, la andragogía, la psicología cognitiva y la neurociencia. Fundamentos que nos proporcionan la base teórico-metodológica para que podamos enseñar bien y nuestros miembros de iglesia que son adultos puedan aprender, sentir lo que aprenden y desear poner en práctica estos aprendizajes. Ya comenzamos. Comenzamos con el primer paso. Introduce. Te propongo
rememorar los contenidos, como siempre te digo, volver a los estudiantes sobre todas sus ideas y plantarlos entonces en la nueva clase. Te propongo la siguiente introducción. La semana pasada comenzamos a estudiar los últimos consejos de Pablo a los Efesios acerca de cómo debemos estar preparados individualmente para la batalla espiritual que libramos. Esta semana nos concentraremos en la batalla espiritual de la iglesia. Pablo está pensando en la iglesia como un ejército que lucha unida para cumplir su misión. ¿Qué misión? Pues proclamar el evangelio de paz. De allí pasamos al paso ilustra. Recuerda que es una breve conversación, historia, ilustración de algo de la vida real para reenlazar estas ideas que tenemos con la clase, con la idea de la clase. O sea, algo de la vida cotidiana que tiene relación con la clase. Y te propongo lo siguiente. El Premio Nobel de la Paz es uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por el fabricador de armamentos, inventor e industrial sueco Alfred Nobel, junto con los premios en química, física, fisiología, medicina y literatura. Este premio se otorga anualmente desde 1901 a la persona que haya trabajado más y mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Y pasamos entonces a la pregunta que enlaza. ¿Sabes tú cómo librar la batalla para proclamar el evangelio de paz y ganar un Nobel en el reino de los cielos? De allí pasamos a el paso orienta, que ya les dije cuáles eran los objetivos. Si usted quiere lo dice, si no, no lo dice. Y pasamos al punto más importante, diálogo. Y ya entramos en el primer punto, la iglesia batalla por la paz, donde puntualizamos ideas esenciales acerca de la batalla que forma parte del conflicto cósmico. Esto es lo que debemos tratar en estas preguntas y ya comenzamos con la primera. En la carta a los Efesios, Pablo nos habla de que estamos en una batalla espiritual como guerreros solitarios enfrentados al mal. Entonces los estudiantes van a responder que no, porque ya lo han estudiado, sino que somos un ejército unificado, del pueblo de Dios. Entonces pasamos a una segunda pregunta que ya vamos a introduciéndonos un poquito más. ¿Y por qué estamos en esta batalla? Bueno, si no lo responden los estudiantes, tenemos que hacer que ellos puedan entender que esta batalla forma parte de un conflicto cósmico. Ya entonces viene la tercera pregunta. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con ese conflicto cósmico? Porque es una pregunta que se hacen muchos miembros de iglesia y muchas personas que no están en la iglesia. Bueno, pues debemos aquí recalcar que la batalla es entre Cristo y Satanás. Pero Dios no nos enredó en esta batalla, sino fuimos nosotros que nos pusimos al lado de las fuerzas del mal, al lado del enemigo cuando pecamos. Y entonces Dios es el que se enreda en esta batalla. O sea, Cristo tomó el lugar de nosotros en la cruz para salvarnos. Tomó nuestra culpa, nuestro pecado sobre sí mismo. Murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener paz, para poder estar restaurados, para entrar en el reino de Dios. Y entonces pasamos a una cuarta pregunta. ¿Cómo actúa entonces con nosotros Satanás cuando nos unimos al ejército de Cristo? Porque ahí es donde empieza nuestra batalla. Y tenemos que decir que somos atacados ferozmente. Esto es importante que los estudiantes lo conozcan. Ferozmente por las fuerzas del mal. En una pregunta 5 podemos preguntar, ¿y esta batalla es indefinida?
aquí responden los estudiantes que claro que no, porque ya Dios nos dio un resultado, ya eso está asegurado en la cruz. Dios ganó la victoria sobre el pecado en la cruz con su muerte y por supuesto el triunfo sobre Satanás. Y terminamos primer punto con una pregunta 6. ¿Cuál es nuestro papel en esta batalla? Para centrarnos en el tema de la lección, que ya es proclamar el Evangelio de Dios, porque cuando nos hacemos cristianos no estamos en paz, dejamos de estar en contra de Dios, nos volvemos a Él, aceptamos su llamado a experimentar esa paz y entonces ahora tenemos que compartir con las demás personas del mundo para que también estén en paz con Dios. Estamos en condiciones de entrar en el segundo punto, soldados equipados, que es donde vamos a hablar de la armadura de Dios, que es la parte fundamental de esta clase. Y como bien el folleto nos lo ha reunido en ha reunido la armadura en 3 partes, nosotros también podemos hacerlo así para que no sean tantas preguntas. Te propongo la siguiente pregunta. ¿Cómo dice Pablo que los creyentes deben comenzar su preparación para la batalla contra el mal? Y entonces la respuesta la mandamos a buscar en Efesios 6:14, en Primera de Pedro 4:1, 5 y 8, y en Romanos 8:37 al 39. Allí tenemos que hablar acerca de la analogía del cinturón romano, lo que quería decir el ajuste que eso implicaba y cómo debemos ajustarnos nosotros la verdad. Entonces, todo lo que han estudiado en esta semana, ellos van a hablar sobre eso, acerca de la coraza con el sentido que tiene de protección. También podemos hacer una segunda pregunta para concentrarnos en las sandalias, porque también tiene que ver con la parte esencial de la lección. Preguntamos, ¿para qué son las sandalias? La respuesta a esta pregunta tiene que centrarse en que la sandalia tiene que ver con el cumplimiento de nuestra misión, que es proclamar el Evangelio de paz. Así como las sandalias de los romanos estaban confeccionadas para permitirle andar rápidamente, nosotros tenemos que andar rápidamente proclamando el Evangelio de paz. Una tercera pregunta para terminar, donde se concentra el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Preguntamos, ¿cómo y para qué usamos el escudo y el yelmo y la espada también? La respuesta está en Efesios 6, 16 y 17. Hablamos del escudo de la fe, hablamos del yelmo de la salvación, lo que quiere decir, y la espada del Espíritu. Nos podemos extender en esta respuesta. Y pasamos ya al tercer punto y final, el arma superpoderosa. ¿Por qué para el final? Porque debemos de llevar a nuestros estudiantes a entender que toda la armadura es importante, pero que sin la oración la cosa no camina. ¿Por qué quise ponerle a este punto el arma superpoderosa? Porque hoy está muy extendido los conceptos que la Marvel ha puesto en los videos, en las películas acerca de los Vengadores, y los muchachos, los niños, tienen en sus cabecitas la idea del superpoder, de los superpoderes, de las armas para vencer a ese enemigo que no se puede vencer. Y entonces pues quise ponerle a la oración esta arma superpoderosa que también tiene mucha relación. Debemos de verlo así. Y como primera pregunta te propongo, como si fuera poco, después de exhortar a la batalla y dejar claro cuál es el cumplimiento del equipamiento del creyente para enfrentar la batalla, Pablo muestra una superpoderosa arma. ¿Cuál es? Respuesta a la oración. Pregunta 2. ¿Por qué la oración es el arma superpoderosa del cristiano? Van a responder
todos sus pareceres. De nosotros debemos de cerrar con que es la que hace huir a las huestes del mal y es la llave que abre los cielos para cualquier necesidad. Una pregunta 3, ¿cómo y cuándo dice Pablo que debe usarse esta arma? La respuesta está en Efesios 6, 18 al 20. Pablo allí recalca que hay que orar en todo tiempo. Por la mañana, por el mediodía, por la tarde, por la noche, en todo tiempo. Con todo tipo de oración. Muy importante. Existen muchas oraciones, aunque a veces las concentramos todas en una. Pero hay oraciones de agradecimiento. Hay oraciones de intercesión. Hay oraciones de pedidos. Y muy importante, la oración por los líderes. Suplica que todos deben estar orando por los miembros de iglesia. Y esa es nuestra tarea. Como ejército debemos orar los unos por los otros para poder llevar al cumplimiento de la misión de una forma unida, de una forma victoriosa. Y terminamos con una pregunta 4. ¿Qué sientes tú al saber de lo bien equipado que estás para vencer la batalla espiritual y proclamar el evangelio de paz? Estas respuestas son personales, porque aquí los estudiantes deben expresar sus sentimientos y cada quien siente de forma diferente, aunque tiene mucha relación con que están seguros, que se sienten bien armados, que se sienten bien equipados y que dan muchas gracias a Dios por todas estas herramientas y toda esta armadura que tenemos para vencer al enemigo. Entonces, al paso aplica y decimos, en esta semana reflexiona sobre lo aprendido para vencer la batalla espiritual y proclamar el evangelio de paz. Recuerden que debemos de llevar a nuestros estudiantes a que la lección no termine el sábado, sino que durante toda la semana la debemos seguir experimentando. Comparte con otros lo aprendido. ¿Dónde? En tu unidad de acción y en tu escuela sabática filial. ¿Qué cosa? Acerca de cómo vencer la batalla espiritual y proclamar el evangelio de paz. Y vive. La otra tarea, vive para proclamar el evangelio de paz. Esa es nuestra misión, tenemos que cumplirla. Y terminamos con una breve conclusión. La iglesia interviene en el conflicto cósmico con la misión de proclamar el evangelio de paz. No luchamos en solitario en esta batalla. Peleamos en el Señor, con el Señor y con su armadura, como el ejército de Dios que somos. Mantente firme. Dios te bendiga, maestro de escuela sabática. Espero que te haya servido esta orientación. Te espero en la próxima lección. Chao.